Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva edición de la Feria Internacional del Libro. Feliz de estar acá, invitada por Amarte, la editorial, y acá con otro invitado súper especial, Rodrigo Moral. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias por el espacio, Celeste. Nada, ansioso de seguir charlando con vos de literatura y de la literatura que nos ocupa, ¿no? La LIG. Así es, para mí un placer esta invitación de Amarte y de ser parte por primera vez, porque es en forma virtual, de la Feria Internacional del Libro, así que me encanta conversar un ratito con vos y compartirlo con todos desde casa para que conozcan más sobre tu trabajo. Si te parece, voy a mostrar algunos fonditos en los que seleccioné para que nos cuentes un poquito más de vos. Siempre me gusta mostrar en mi ciclo digamos, la parte detrás de los libros también, ¿no? Que conozcan un poquito más del trabajo y de la vida de el autor, el ilustrador y editor. Mira, acá tengo unos trabajos tuyos, no sé si querés señalar, por ejemplo, ¿querés contarnos un poquito de qué se trata? Sí, te cuento. Ese es un texto que salió hace algunos años en Perfil, en el suplemento cultural, que es un texto que forma parte de mi libro, que lo debo tener por ahí, que es, a ver si puedo hacer que con este fondo virtual, ya que estamos todos virtualizados. No, se ve, ahí está, ahí ¿Se ve? está. Más o menos, ¿Cómo no se sé, ahí llama el está. libro? Ahí está. Un Un camino largo desde el camino. sur. Un Bien. largo camino desde el sur. Este es mi primer libro de cuentos. Es muy loco cuando uno habla de cuentos, sobre todo en este tipo de espacios, porque cuando tenés que decir, bueno, esto es un libro de cuentos, pero tenés que como decir, bueno, pero es un cuento, son cuentos no para el público infantil y juvenil, digamos, o sí juvenil por ahí, pero está más encarado para los adultos, digamos, ¿no? Ese es mi Exacto. primer libro de cuentos y ese es uno de los relatos, Noche de estreno, que lo integraban y que tuve el placer de que Perfil Cultura Qué genio. lo integrase ahí. Muy bien. Después, creo que ahí veo Galicia entre nosotros, ¿no? Galicia entre nosotros. Ahí está. Ese es un premio que gané. Yo soy parte de los autores que aparecen editados en ese libro, que la verdad que fue un recontra honor y un recontra placer porque era un concurso de la Academia Argentina de Letras, así que era una Wow. recontra prestigiosa institución y gané ahí un premio y salimos publicados junto a otros autores. Así que Buenísimo. buenísimo. Rodrigo, antes de pasar al siguiente, definite, ¿sos escritor, profesor? ¿Cómo te definís? Sí, escritor, antes que nada escritor. Trabajo obviamente de profesor porque vivir como escritor, te lo Así deben es. decir muchos de los que pasan por este espacio, es sumamente complicado. Hay muy pocos que tienen el gran privilegio de vivir, ¿no? Lo he escuchado Económicamente. en muchas entrevistas, sí, sí, seguro. Exactamente. Así que la otra de las profesiones maravillosas que nos permiten escribir y estar en contacto con la palabra es obviamente, y con este arte de la literatura, es ser profesor de práctica del lenguaje, de lengua y literatura, antes se decía lengua y práctica del lenguaje, la Exacto, exacto. literatura, yo soy editor, digamos, yo me recibí Bien. de editor Estudiaste en la... edición, qué bueno. Exactamente. Pero bueno, soy escritor, a ver, sí, desde los 8 años sabía que quería dedicarme a esto, Desde a temprana edad. narrar, a contar historias. ¿Tuviste una familia que te incentivó, te fomentó el gusto por la lectura? ¿Nació por vos mismo? Yo creo que siempre en algún punto hay algo en el contexto que te acerca a los libros, a querer Seguro. contar. Un tema de la inventiva, de la creatividad, buscarle sentido a todo, eso me llevó al gusto por contar historias, decir, bueno, uy, qué interesante esto que estoy leyendo, cómo podría contarlo yo, qué puedo contar yo. Pero sí, sí, mi familia siempre acompañó. Mi mamá Muy también es bien. docente, así Bien. que siempre hubo libros en casa y siempre estuvo esa curiosidad y ese acercamiento a una biblioteca y a historias. Así que sí. Exacto. Nosotros somos iguales de contemporáneos, del mismo año de nacimiento y todo, y yo les decía a mis nenas que antes, hasta cuando estudié para docente, yo iba a la Biblioteca Nacional a Mm. buscar los libros o me manejaba con los libros que compraban mis papás en casa o de mis hermanos. Ellos ahora es como que lo ven diferente, ¿no es cierto?
El acercamiento al libro físico se lo tiene que brindar siempre el adulto en este momento, ¿no? Ellos ahora están Exacto. como muy conectados y uno tiene que ser el puente para acercarlos a ellos y ir a la escuela, por supuesto, ¿no? Bueno, la Es palabra, diferente la era. sí, pero la palabra mediadores siempre fue clave, ¿no? Vos acá estás haciendo de una recontra mediadora y un puente, como decías vos, entre autores, libros y futuros posibles lectores. Eso es clave. Si no está eso y si no fomentamos la lectura y no hay gente que acerque a la lectura, los escritores, vanos actores vanidosos seríamos. Exacto, exacto. Bueno, y recorremos un poquito más. Esto también me pareció una imagen que la puse completa, no sé, yo la vi en tu biografía, espero no haber cometido error de poner foto completa, que me pareció hermoso. Está en la calle, es un cartel tuyo, es una producción tuya. Bien. Eso es un cartel que estaba en la feria del libro, hará, no sé, 8, 9, 10 años quizás. La gordita es mi sobrina Martina y el que está al lado mío es Mempo Giardinelli. ¿Por qué? Porque este chupete, como le dicen en los espacios públicos, esta especie de publicidades, tiene un texto mío que fue producido en base a... Era una especie de convenio entre el British Council, que había traído también un escritor de afuera, Wow. creo que inglés, sí, sí, claramente inglés, y habíamos hecho un taller en el que habían surgido una serie de textos. Sobre todo habría que tratar lo urbano, lo suburbano, lo barrial. Así que ese texto que está ahí, que creo que no lo tengo publicado en ningún otro lugar, creo que sí está en mi página web. Bueno, lo presentamos con los chicos del taller y el auspicio del British Council, junto a Mempo Giardinelli, en esta feria del libro, que ahora no recuerdo exactamente el año, pero debe ser alrededor Bien. de 8 o 9 años. Bien, y ahí Sí, nombraste algo que tenía preparado para más adelante, justamente que también lo que haces es dar taller de escritura hace mucho tiempo. mucho tiempo. Creo que este es, sí, 11 años van que llevo dando talleres de escritura creativa. Bien. Eh, ¿Tenés alguno en auge Después en este de, momento? ¿Estás con alguno activo? Sí, sí, sobre todo los días sábados. Tengo activos 3 talleres, después a través de mi página hay otros talleres que no son sincrónicos, pero creo que lo interesante es cómo poder hacer circular el tema de la palabra escrita como un arte, ¿no? ¿Qué es esto de tratar de jugar a escribir literatura, si tiene una definición esto de lo literario, ejercitar la escritura para ver cuánto nos podemos acercar a un texto narrativo, porque es lo que trabajo en mis talleres, sobre todo Bien. narrativa breve, un texto ¿Tiene narrativa edades? ¿Tus talleres tienen una edad particular o a partir de que están en, alfabetizados o cómo es? No, en general son para adultos. Yo he Para dado para adultos. adolescentes, que me resultaron magníficos, pero no los volví a poner en marcha y en realidad son 3 talleres que son en Bien, general para adultos, de 18 en bien. adelante. Bien, muy Sí. bien. Muy bien, ahora vamos a ver si algunos, seleccioné por ejemplo un libro que está ahora súper súper conocido ya, que veo que hay un montón que lo están pidiendo, viendo. Por ejemplo, esta colección, porque a los chicos les atrae mucho lo que es el Mm, terror, ¿sí? mm. Esta colección de Macabrísimos. Me interesó ver, vos lo que haces, presentámelo vos, cómo es la colección y si es una reversión de algún cuento o qué es. A ver, contame. Bien. Mira, son 6 libros que conforman la colección Macabrísimos. Es una colección de la editorial Salim. A mí me convocan para ser tanto editor y director editor de la colección, el editor es Pablo Canaliquio, y, eh, y a su vez, como decías vos, Celeste, sí, para adaptar los cuentos famosos de terror, pero Bien, adaptados para una edad que rondarían los 11 años, bien. 11, 12 años. Nos atrae Entonces, muchísimo como el vos terror. tenés, exacto, y un poco tematizarlos. Este creo que es Pobres Animalitos. Entonces era el seleccionar cuentos de terror universales, de grandes autores, desde Edgar Allan Poe hasta Lovecraft, pasando por Mary Shelley o cualquiera autor de narrativa breve de terror.
Y la idea era después hacer un trabajo doble, porque es adaptarlo a un lenguaje, primero en extensión, porque entraban 6 cuentos por cada uno de estos libros, y a su vez tratar de adaptarlo y acercarlo a chicos de 11, 12 años. Yo intentaba como bajarles un cambio, porque a veces eran sumamente horrorosos, no porque los chicos no lo puedan entender, pero cuando había lecturas que me hacían llegar los padres de chicos de 10, 11 años, me decían, la verdad es que no pudimos a veces pasar de la mitad de algunos cuentos porque seguían siendo sumamente horrorosos, cruentos. Pero bueno, la idea era esto, como el libro que vamos a leer dentro de un ratito, acercar a estos autores, a estos textos, como El Gato Negro, a los chicos, para que después vayan a sus versiones originales. Pero la idea era acercarlos de una manera un poco más recreativa y lúdica y sencilla a su edad. Perfecto, perfecto, me encantó. Bueno, para tenerlos en cuenta en esta feria de literatura también, para aprovechar, para tener el libro físico, ¿no es cierto? Que siempre es invaluable la necesidad de tenerlo, es diferente, ¿no es cierto? Tal cual, Es porque diferente. estos cuentos que pueden encontrar en Macabrísimos claramente los pueden encontrar en internet, pero de la manera que están editados y sobre todo ilustrados por Héctor Cerda en la colección Macabrísimos, realmente es, es valiosísimo tenerlo, además la calidad de impresión que lograron la gente de Salim con Bien. con esa colección. Muy bien, bueno, y ya que estamos hablando de ilustraciones, aquí tenemos, espera que voy a correr para que se vea, a Milagros Mendoza. Milagros Mendoza tiene mucho que ver con Amarte, es la ilustradora de algunos de los libros, por ejemplo, de Terranauta, de Amarte, y también es la ilustradora de este libro que hoy nos convoca, que queremos compartir con todos en esta feria, que contanos un poquito. ¿Querés presentarlo vos? Yo te lo voy a poner. Sí, Y si vos claramente. gustás presentarlo, es un libro que tiene, digamos, que parte de una historia literaria muy grande. Y bueno, a partir de ahí, de ese de construir, vamos a presentarlo. Bueno, Rodrigo Moral, ahí te ves nuevamente. Y tenemos acá a Ahí está. Desdémona Despierta, de editorial Con las Amarte, escrito por Rodrigo Moral y la ilustración de Milagros Mendoza. Eso, Milagros, parte del equipo entonces de Amarte, junto a la directora de la editorial y editora, Julieta Julieta Mariatti, Mariatti. que ahí hizo esta tapa fenomenal, porque hay que captar el tono de la historia que está dentro. Así que fue un gran trabajo, hemos visto otros bocetos de esta Desdémona, y nada, con mucho diálogo logramos que sea esta la tapa. Y uno diría, ¿quién es y por qué escribimos Desdémona Despierta? Antes que nada, está dentro de una de las colecciones de la editorial Amarte, que es Mundo Shakespeare. Y la idea Así es, es. como dijimos antes con Macabrísimos, que es de otra editorial, pero es acercar historias universales, historias súper conocidas que los chicos deben empezar a paladear, a saber de qué se tratan, de más chicos, como hablábamos Celeste recién vos con el Quijote, para Don chicos de Quijote, quinto. en este caso con la Eh, adaptación de Adela Bash, pero bueno, buscarle, ¿no es cierto? No siempre son adaptaciones o reversiones, sino como vos decís, de construcciones o exacto. acercamiento a los primeros lectores o ya en este caso más adolescente. Tiene una edad especial, Desdémona, sí, tal vez por su temática ya más para juvenil y adulto. Ujú. Sí, está pensado idealmente para preadolescentes y adolescentes. De hecho, la protagonista de Desdémona Despierta es Martina, que rondaba en los 13, 14 años. Eh, y la idea era entonces trabajar con el clásico Otelo de Shakespeare. Esta colección que propone Amarte parte Cuando también vos con... empezás, le pasa a Martina, la protagonista. Exacto. Y desde esta Claro, pero colección, decía, de Shakespeare, parte también, ¿no es cierto?, otros libros que, digamos, que inician esta colección, como por ejemplo Romeo, también de Shakespeare, ¿no es cierto?, de Julieta Mariatti, y nos fuimos por Desdémona, que es parte también de Otelo, ¿no es cierto? exacto.
Desdémona es la mujer de Otelo, pongámoslo en estos términos. Otelo es la obra de Shakespeare, Otelo es la obra de los celos de Shakespeare, los celos que están llevados adelante y personificados por la figura de Yago. Este es como el más horroroso, quizás, volviendo a esa palabra, de los malvados de la literatura, o por lo menos específicamente del teatro. Otelo, los que no conocen la historia, está contada en este libro en un diálogo de la protagonista con su amiga, y decidí incluir también la historia como es dada de Shakespeare, ¿no? La historia de Otelo, hasta que termina con lo que hoy llamamos un femicidio o el femicidio de Desdémona. ¿Está bien? Digo, Bien. no estoy abriendo ningún spoiler para Otelo, todo el mundo lo sabe. Lo que importa igualmente de la literatura es transitarla, no saber el final. Así que Otelo, sobre el final de la obra, termina matando a Desdémona. Esto la irrita a Martina, que es la protagonista del libro Desdémona despierta, de esta novela. Esta La irrita Martina tanto es que... actual, Martina vive en el 2021, ¿no es cierto? O en el 2020-2021. Sí, ¿Qué es lo exacto. que vos considerás que es lo que la irrita a Martina? ¿El por qué tomaste desde Martina? Tal vez sea su edad, tal vez sea la edad en que despiertan las preguntas, tal vez empiecen digamos, los cuestionamientos en la adolescencia, la actualidad. ¿Qué es lo que vos considerás que es lo que la irrita más a ella y le llama la Exacto. atención más a ella, tal vez que a otras Uh-huh. compañeras, ¿no? Uh-huh. Sí, ella está muy involucrada con esto, con el empoderamiento femenino, ¿no? De realmente de ubicar el lugar de la mujer donde corresponde y donde siempre debió estar, en la paridad con el hombre. Así que ella esto lo reconoce y lo ve en la casa. De hecho, le dice le dice cuando la madre le dice, acompáñame a hacer las compras, pero que te acompañe Sebastián, que es el ¿Quién hermano, es ¿no? Sebastián en Entonces este ella caso? entiende. ¿Qué papel? ¿Quién es ¿Cómo? Sebastián? ¿Quién es Sebastián en este caso? ¿Qué rol juega? Bien, es ese personaje que decidimos componer cuando ya estaba escrito el libro, pero que estaba Bien. apenas esbozado, como el personaje masculino que va a ir cambiando esta especie de machirulismo que tenía, que se consideraba, que va a ir cambiando de cabeza a través de ver lo que hace la hermana con la obra de Otelo, ¿no? Ella ve que la hermana dentro del colegio es una líder, ve cómo se comporta, así, y ve cómo empieza a operar dentro de la escuela este movimiento y dentro de su familia. Así que él le cambia el chip sobre el final y es esa figura masculina que termina entendiendo y resignificando el valor de la hermana y de las mujeres dentro de la historia. Ese es Tiene Sebastián. yo lo leí, lo disfruté, llevé todo el proceso desde el título, porque lo que significa ya nomás el nombre de Desdémona, digamos que conociendo la obra de Shakespeare pude verlo, reconocer todo lo literario que tiene, la carga emocional que le pusiste también, porque es fundamental, y también desde el lado literario y desde el lado pedagógico también cómo se puede llevar. Yo lo vi desde el lado pedagógico, no siempre se busca el lado pedagógico, cómo se puede llevar a las aulas en la edad de la adolescencia, por ejemplo. ¿Te ha pasado ya que lo han tomado de alguna escuela? Sí, cuando yo, siendo profesor, yo había dicho que era editor, soy escritor, y yo trabajo de profesor, soy profesor, cuando yo pienso un libro, como Bruno Marte, que es el otro Sí, que ahora lo de vamos a ver. Amarte, de la editorial, siempre los pienso, obviamente que para los chicos, para su disfrute, para la reflexión, pero también los pienso para que se puedan trabajar dentro del aula y sean disparadores y motivos de ciertos debates contemporáneos, ¿no? A nosotros, a ellos, y que sirvan también a los docentes. Sí. Bien. Entonces, desde Débora también intentamos que trabaje o que sea una excusa para abrir ciertos debates dentro del aula. En este caso, lo que decíamos,
Martina es una chica que está buscando respuestas, que está buscando ubicarse en el mundo, dentro de todas las adolescencias. Intenta buscar una respuesta a por qué seguimos leyendo como se lee el clásico de Otelo. Digamos, el Exacto. clásico no va a cambiar nunca. El tema es que Desdémona siga muriendo lectura tras lectura y representación tras representación. Entonces ella se hace cargo de una nueva versión de Otelo para el colegio, pero a nadie le va a advertir y a nadie le va a decir que el final va a ser otro. Es decir, que Desdémona va a darse cuenta de que ella tiene que dejar de morir para que esto represente en la vida de 2020-2021, que estamos transitando, la reivindicación por parte de esta novela de todas las mujeres. Sobre Por todo eso el es que liderazgo. también se titula Desdémona despierta, ¿no? De alguna Exacto. manera, ya sea parte de los capítulos que habla en el momento que ella lo sueña, ¿no? Como que hay una transformación ahí de Desdémona también. Sí, 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 ella sueña con Desdémona antes de empezar a realizar el montaje de la obra de teatro. Y Desdémona le dice, pero yo nací para esto, a mí me encanta morir dramáticamente en cada escena, le dice Desdémona en su sueño. Y ella dice, pero vos te tenés que dar cuenta de que no está bueno eso que siga pasando. Entiende que el clásico es el clásico, pero también entiende que a través y gracias al clásico se puede empezar a decir otra cosa. Así que formula o reformula la obra de Shakespeare y sobre el final, bueno, va a suceder, va a dejar de suceder quizás la propuesta estética y Exacto. dramática de Shakespeare, un poco justamente con perspectiva de género. Digamos que esta es la obra de Otelo con perspectiva de género. Bien. Hoy decía Otela, me quedaba pensando en Otela también, ¿no? Está bien. Y es así que, bueno, que como decíamos antes, se puede trasladar desde el disfrutarlo como un lector, disfrutarlo como un profesor, disfrutarlo desde el aula para trabajar un montón de cuestiones actuales también, no solamente de, como decís, de femicidio, sino también de lo que es la empatía social, del acompañarse, de estar presente, de la presencia de la familia, de las preocupaciones, la presencia de los amigos, del traslado de las distintas emociones y de contar las cosas que nos pasan, ¿no? Desde muchos puntos, da muchas vertientes para analizar Desdémona, y eso me parece que es fundamental en que cada uno, ya sea de los chicos que lo leen, de los jóvenes que lo leen o del adulto que lo lee, pueda tomar la vertiente que prefiere, ¿no? Las emociones que le provocan, ya sea desde el nombre que Desdémona significa desgraciada, ¿no? O desde retomar el Shakespeare, de hacerle un puente después a Otelo nuevamente y volver a Desdémona. Se puede tomar, Rodrigo, de muchas vertientes, y eso es lo que tiene esta deconstrucción que vos hiciste, que a mí que me encanta, volver a acercar a las grandes obras, como decíamos hoy, y darles una nueva vuelta, tal vez más actual o diferente a la que era, ¿no? Tal cual. Sí, principalmente cuando me siento a escribir y me sentaba a escribir desde una despierta, era dentro de estos objetivos que uno tiene como escritor, es que sea un libro para que se disfrute, para el disfrute, que tenga calidad literaria y que los chicos puedan habitarlo durante un rato, lo sientan, tenga algún efecto sobre ellos, los movilice. Después habrá alguna cuestión, otra vertiente, como decís vos, más pedagógica que se puede usar en el aula, etc. Pero es un libro que yo quiero que le llegue al adolescente, ¿no? Es un libro que abras a esos cuestionamientos típicos de adolescentes que quizás un videojuego no te lo permite, quizás la televisión no te lo permite, pero ese momento que vos tenés con la lectura, con el objeto libro, en este caso en papel, es ese momento íntimo, con la palabra, donde vos vas a recrear esa historia en tu cabeza y te vas a encontrar con todas las preguntas a tu tiempo, ¿no? Que es algo que la televisión o los videos de YouTube no te dan ese tiempo. En el mismo momento que vos lo estás pensando. Así Exacto. que bueno, No, esas no, son no. las Me vertientes. encantó esta producción y Rodrigo, decís, ¿vamos por más con esta colección? Por supuesto, seguramente a partir de Romeo, que es el libro de Juli, de Desdémona, va a haber otras reversiones, adaptaciones, acercamientos, de construcciones de otras obras de Shakespeare, que es como el gran clásico
del teatro isabelino y del mundo, que ha contado todas las historias después de los griegos. Digamos, uno siempre se pregunta, o siempre surge en los talleres literarios, ¿qué podemos contar después de los griegos y después de Shakespeare? Bueno, es que ellos han contado lo mismo de siempre, pero le han dado sus propias maneras de contarlo, han encontrado sus propias voces. Así que lo que hacemos en los talleres y lo que se proponen desde Demon y lo que se propone siempre que se escribe es encontrar la propia voz para contar los temas universales. En este caso, Martina, el tema universal del femicidio, lo quiso trastocar, dar toda una vuelta y hablar del empoderamiento. Me encantó, la verdad, felicitaciones, lo disfruté muchísimo como te dije y lo recomiendo un montón desde mi humilde lugar para que lo puedan disfrutar. Vamos a mostrar el último que tengo por acá de la producción que hoy hablábamos hace un ratito, llamás Infanto Juvenil, ¿sí? De Bruno Marte. ¿Querés contarnos un poquito? Sí. Ha tenido un éxito total, Bruno, ¿por qué crees? Bueno, Bruno, ahí tenemos a Bruno Marte y su perro espía. Está dentro de una colección también de Marte, pero es de ciencia ficción, quizás para un par de añitos más chicos, encarado para 11 años, 10, 11, porque está pensado desde la perspectiva de un chico que entra a la secundaria. Entonces todos esos problemas, esas cuestiones, ese mundo nuevo que significa la secundaria, está representado por ese instante, de ese momento en la vida de Bruno. Y además la desilusión de que su mejor amigo, que es su perrito, por lo menos su mascota de toda la vida, darse cuenta de que su perro en realidad lo estaba espiando. Es un espía. El perro de Bruno lo espía porque el perro viene del futuro y sabe que Bruno va a ser el líder de una revuelta contra unos alienígenas que van a gobernar la Tierra. Bien, entonces es un libro bastante de ciencia ficción, ¿le quisiste dar ese género? Sí, es un género que a mí me encanta, quería ver cómo podía funcionar para este público, y es como una especie de Terminator de la literatura infantil, si se quiere. ¿Quién es el ilustrador, Rodrigo? Porque me encanta el efecto que le dieron. ¿Sabés que no lo recuerdo? Si vos lo tenés más cerca, yo no lo tengo acá. A ver, me parece que. Sí, Darío Salvi, disculpas, Darío. No, El Darío un genio, Salvi, un el de genio, me la. gusta todos los efectos que hicieron, el dibujo, Sí. me encanta que también está en la editorial Amarte que hoy nos convoca. La verdad que, Rodrigo, me gustaría cerrar esta entrevista simplemente ya que estamos en la feria del libro, como vos, como profesor, como escritor, como editor, el mensaje que le quieras dejar a la gente para que se siga conectando con los libros y disfrutando de los mismos. Esto, que no nos olvidemos que hay un montón de maneras de entretenernos, de pensar, de pasar el tiempo, y que no nos olvidemos que más allá de las pantallas, como siempre le digo a mis alumnos, hay otras maneras y que siempre es bueno tener un libro a mano o estar predispuestos a ver la historia, aunque sea en el celular, pero que no sea todo el movimiento y la agilidad del audiovisual que suele recortarte y darte un mensaje servido, ¿no? El libro, por lo menos una de las principales características del libro, es que te da tu tiempo, te da el poder de abstracción en tu cabeza de la historia, no te da todo servido, y en general están escritos para que uno se conmueva y que parte de la vida sentimental y estética de lo que le pasa pueda tener lugar en un momento del día, que a veces no pasa, insisto, con otras maneras de entretenimiento o de pasar el tiempo, que es parte del ocio, que es bueno tenerlo como una opción. Bueno, como yo tengo un fondo virtual, tengo una gran biblioteca que no es esta, pero siempre es bueno saber en esta época, sobre todo los chicos, que el libro es una excelente manera de pasar el tiempo, porque es eso también. Y lo que nos dan los libros y lo que nos da el libro físico, hay otras cosas no nos dan en nuestro momentito, la cultura que nos brinda, la literatura que nos brinda, mejoramos muchas cosas también y aprendemos a volcar nuestras emociones también en ellos, que a veces no lo podemos hacer en otro momento del día, nos encontramos en ellos, vivimos otras vidas, ¿no? Somos diferentes personajes,
y bueno, es inigualable. Amante de los libros, lo voy a seguir promoviendo de la manera que sea, desde el punto que sea, y bueno, me apasiona todo esto y me encanta haber estado con vos. Le agradezco a Marte y a la Feria Internacional del Libro. Rodrigo, me encanta haberte conocido, y bueno, y vamos por más, ¿sí? Vamos a seguir en este trabajo tan lindo que estás haciendo, desde la literatura en todos sus formatos, escritura, en lectura, en edición y demás. Estamos en contacto, te agradezco por tu espacio, por tu tiempo, y bueno, agradecido también al espacio de la Feria del Libro y la editorial Amarte, que nos dio el espacio y lo generó. Gracias, Celeste. Gracias, Gracias a Rodrigo, todos los que están y viendo. gracias a todos. Mi nombre es María Celeste Nicolau y los espero en la nueva edición de la Feria Internacional del Libro muy prontito. Un abrazo grande, chau, chau.